Como vemos, estamos reunidos para hablar del diablo. No, no es cierto. No, a ver, me voy a disculpar porque estoy malo de la garganta. No voy a poder hablar con la fluidez que me gustaría, pero sirve de experiencia para decirles que no compren inciensos baratos, porque si compran inciensos baratos se terminan enfermando la garganta. Y esto, más que ser una exposición así, es una conversación también. Si ustedes quieren aportar algo o preguntar algo, eh, no, no tengan miedo. Abran el micrófono o háganlo en el chat y yo me detengo en lo que estoy diciendo para responderles. No hay problema. Entonces, quise empezar esta clase eh, abordando estos dos términos. Esoterismo y magia. Estos dos términos no son lo mismo, pero son complementarios, por así decirlo. Y nuestro problema que tenemos que resolver en esta clase es definir estos dos términos. Pero no lo vamos a hacer desde una manera supersticiosa, ni tampoco desde la doxa, desde la tradición interna de, de estas disciplinas. Lo vamos a hacer desde un abordaje académico, disciplinario. Queremos definir estos campos de estudio como campos de estudio, precisamente. De fondo les puse pues una imagen del Baphomet. El Baphomet es una imagen muy popularizada por el ocultista Eliphas Levi. Si la conocían, pues ahí las puse para que se viera bonito. Y la tradición dice que es el dios de las brujas, que supuestamente adoraban en Valpurgis, es decir, en el Día de las Brujas, en Halloween. Es por eso que me pareció correcto poner este Baphomet aquí. Y bueno, como bien les digo, esto va a ser lo más académico que pude. Aquí estas son las fuentes y la bibliografía que utilicé para esta clase, si ustedes quieren consultarla o si quieren que alguna se las pase y les diga cómo es que yo fundamenté todo esto. Pues usé el libro de Jason Ananda Josephson Storm, The Myth of Disenchantment. Ya conocemos a este señor, lo invitamos aquí. El compañero bonobo Jason Ananda escribió un libro en donde abordaba el problema que supuestamente existe en la modernidad, de que el mundo se desencantó, que de repente llegó un momento en el que llegó la razón y el mundo perdió su magia. Y bueno, Ananda se dedica a problematizar este asunto y a decir cómo es que esto no es del todo verdad, en su libro de The Myth of Disenchantment. Se lo recomiendo mucho, y si no han visto la plática que tuvimos con ese güey, también se lo recomiendo. También utilicé el libro de Western Esotericism de Koku von Stuckrad. Stuckrad hace un abordaje estructuralista al estilo Foucaultiano del esoterismo de una manera muy profesional y académica. También utilicé el libro de Arabic Hermes de Kevis van Bledel. Este libro hace un rastreo material de cómo es que nació la tradición hermética, la tradición mágica hermética, que es una tradición de textos y de ideas que se incrustaron en Occidente, que ya iremos viendo de qué se trata. También utilicé el ensayo de El hechicero y su magia de Claude Lévi-Strauss, el padre del estructuralismo de la antropología. Hizo un estudio respecto a esto también.
usé una tesis de doctorado que encontré por allí muy interesante, que habla sobre cómo es que Schopenhauer tenía en cuenta a la magia en su sistema filosófico. Usé Superstición o Individualidad, un texto de Georg Ruppe, que habla sobre la concepción de la religión y la superstición en la época del Imperio Romano. Y usé el Corpus Hermeticum y Alcelpio de la edición de Brian P. Copenhaver. No usé el texto en sí, del Corpus Hermeticum, solo me interesaba la parte introductoria del texto, que es igual una narración histórica material de cómo es que estos textos se fueron dando. Hasta aquí vamos bien, chavos. Si quieren aportar algo, decir algo, ya saben, ¿no? Entonces, me pareció correcto empezar hablando sobre las definiciones de magia desde un lugar de la doxa. O sea, ¿qué es lo que uno entiende como magia de manera coloquial? ¿Qué pasa si buscas magia en la Wikipedia, en la RAE? Bueno, pues estas cuatro definiciones me parecieron interesantes. Se las voy a leer una por una. Para empezar, la Wikipedia define la magia como la creencia y prácticas que buscan producir resultados sobrenaturales mediante conjuros, rituales o invocaciones. Ojo aquí a la clasificación de sobrenatural. Para la Wikipedia, la magia es algo que genera cosas sobrenaturales. Tengamos en cuenta estas clasificaciones. Luego tenemos la definición de la RAE. La RAE lo define como arte o ciencia oculta, ojo allí también, arte o ciencia oculta, con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de seres inimaginables, resultados contrarios a las leyes de naturaleza. Ojo de nuevo, contrarios a las leyes de la naturaleza. Y también es interesante que la RAE se aventure a definir la magia como un arte, o como una ciencia oculta, ¿no? Después tenemos la definición de pensamiento mágico, que es la manera de llegar a conclusiones basada en supuestos informales, erróneos o no justificados y frecuentemente sobrenaturales, que genera opiniones o ideas carentes de fundamentación empírica o robusta. De nuevo, cosas sobrenaturales que no están fundamentadas de manera empírica o robusta. Bueno, eso ya veremos cómo es un problema más adelante. Y después tenemos la definición de magia como ilusionismo, que es como la mayoría de gente entiende la magia. Y lo define así. Se define así: arte escénico, subjetivo, narrativo y espectáculo de habilidad e ingenio que consiste en producir artificialmente efectos en apariencia maravillosos e inexplicables mientras se desconoce la causa que los produce. De nuevo, cosas inexplicables, que son equivocadas, que se desconocen, pero también es un arte, curiosamente. Estas cuatro definiciones tienen todo esto en común, que encuentran a la magia como algo incorrecto, algo empírico, algo que no es empírico, perdón, algo que suele ser asociaciones incorrectas entre la realidad y las palabras, ¿no? Podríamos decir. Pero estas definiciones no nos interesan. A nosotros nos van a interesar las siguientes definiciones de estos autores. La definición de Claude Lévi-Strauss, la definición de James Frazer, de Francis Bacon y de Schopenhauer. ¿Por qué estas cuatro? Porque son totalmente problemáticas respecto a las que les acabo de dar. La manera coloquial en la que la gente entiende magia no es la verdadera tradición académica. O sea, no es la verdadera manera en la que se puede definir a la magia de manera seria. Y estos cuatro autores más o menos definen la magia de manera complementaria. Y de repente se cruzan, se contradicen, pero
más o menos podemos construir una definición del campo que queremos estudiar a partir de estos autores. Y ahí a la derecha les puse una imagen de Giordano Bruno asomándose fuera de la bóveda celeste, porque me parece que es muy ilustrativo la manera en que esta nueva definición de magia a la que nos vamos a aventurar se ilustra. A ver si se pone la siguiente diapositiva. Ahí está. Ah, no, se brincó. Yo le quería mostrar al Claude Lévi-Strauss. Ahí está. Claude Lévi-Strauss, esa es la primera definición que vamos a abordar. En su ensayo, El hechicero y su magia, Lévi-Strauss explora cómo es que el hombre construye los mitos y las asociaciones simbólicas que asocia con la magia. Durante los años 30, 40, 50, Lévi-Strauss se dedicó a viajar por América y explorar las comunidades indígenas y cómo es que estas comunidades indígenas construían símbolos de manera no escrita. Entonces a él le interesaban los pueblos ágrafos, es que así se los llamaba, los pueblos sin escritura. Y hizo una serie de observaciones en este ensayo que son muy interesantes porque ya no es la magia como manera incorrecta, ya no es la magia como pensamiento mágico o como ilusionismo. Él define la magia como lo que se basa en en una experiencia específica de estados emotivos en los que el hombre no observa la naturaleza, sino a sí mismo, y en los que no es la razón, sino un juego de emociones sobre el organismo humano el que desvela la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que la magia es una especie de manera en la que el hombre le da sentido a lo que no tiene sentido. Trata de evitar una neurosis. Y es por eso que crea figuras como un hechicero o como un chamán, para que el chamán se encargue de dar sentido a las cosas que en un principio no tienen sentido. Y de ahí vienen los mitos también, vienen las maneras en las que uno puede hacer asociaciones simbólicas entre la naturaleza y las emociones. Y de ahí viene toda esta idea de las religiones totemistas, que tratan de hacer asociaciones simbólicas que representan estados emocionales y arquetípicas de un hombre. Y para eso, la manera más fácil de ilustrar qué es lo que sucede con ese juego de emociones son las pinturas rupestres. Las pinturas rupestres se ocupaban precisamente de eso, de encontrar orden en el desorden. Aquí también hay un problema, porque uno entiende que estas pinturas rupestres son arte, pero resulta que esta concepción de arte que nosotros tenemos de manera contemporánea no corresponde con la que tenían los antiguos, no corresponde con la que el humano de las cavernas tenía de arte. Ellos, al hacer estas pinturas en la caverna, estaban tratando de crear asociaciones entre lo real y lo simbólico. Pero aquí el problema es de que el hombre primitivo no distinguía entre real y simbólico. Para él no había diferencia entre la materialidad y la inmaterialidad. Podríamos decir que entonces el hombre de las cavernas, cuando pintaba un bisonte, cuando pintaba un venado, auténticamente pensaba que ese venado estaba allí. No había diferencia. Ese bisonte es un bisonte. No es una representación del bisonte. Es un bisonte. Entonces, lo que podemos más o menos inferir a partir de lo que se ha encontrado alrededor de estas pinturas rupestres es de que fueron hechas con un propósito ritual, con un propósito incluso político. ¿Qué hacía el hombre de las cavernas? Pues cuando el hechicero observaba que ya no había comida o que llegaba la temporada de caza,
el hechicero como que juntaba al grupo y le decía, ok, vamos a ir por comida, vamos a ir por la casa. Y entonces había un montón de rituales en los que trataban de como invocar al animal y a la casa. Entonces por eso que dibujaban a la casa. Y después dejaban su mano, que era su firma, su lugar. Era como para poder sellar el acontecimiento, para poder crear este cierre de realidad entre lo simbólico y lo real. Incluso Rousseau, eh, en su libro de El contrato social, habla sobre esto. Rousseau en el contrato social habla del legislador como un sacerdote, como precisamente un hechicero, alguien que se ocupa de legislar las leyes, pero no precisamente de hacer política, sino que más bien se trata sobre ayudar a que la comunidad tenga una serie de metas simbólicas a las cuales cumplir, a las cuales que respetar. Y ese es el papel del hechicero, según Lévi-Strauss. Y de hecho, el papel del hechicero nace de pura necesidad. Es la manera en la que naturalmente está configurado el hombre. Y para eso, Lévi-Strauss cuenta una anécdota en este ensayo del hechicero y su magia, de cómo es que observó que en la América árida, en una tribu de, de indios en Norteamérica, hubo un caso muy particular. Va más o menos así, a ver si lo puedo contar bien. El chiste es de que un joven se había casado con una chica y la chica había quedado loca, había quedado en histeria por ese casamiento. Y nadie sabía por qué esa chica estaba en histeria. Todo había empezado cuando se casó con el chico y era un matrimonio arreglado. Hoy en día, desde nuestra concepción cientificista, moderna, podemos decir, bueno, es que allá hubo una disforia porque no quería estar casada con ese güey. Pero tomemos en cuenta, tratemos de ponernos en la mente de la gente indígena. La acusación que se consiguió en esa comunidad es que, pues el esposo le hizo brujería. ¿Por qué va a estar así de loca? Ella estaba bien. Entonces se llevó al muchacho al consejo de sabios para que le hicieran un juicio. Y el muchacho simplemente negaba que le hacía brujería. Negaba. Pero si negaba, de todos modos lo iban a ejecutar. O sea, hiciste hechicería, no hay de otra. Así que, para alargar su juicio y poder salvar su vida, el joven tuvo que aceptar que efectivamente hizo brujería para poder alargar el choro y poder contar más cosas y poco a poco aplazar su pena de muerte. Entonces se inventó una historia en la que dice que efectivamente él viene de una familia de hechiceros y que sus poderes vienen de una pluma que está escondida en una pared. Entonces le dicen, bueno, pues ahí está, ahí lo dejamos. Pero la familia de la mujer exigía que se hiciera la ley. Los sabios lo querían dejar así porque, pues, ok, es un hechicero, no nos vaya a hacer algo, ¿no? Pero bueno, la familia quería que se hiciera la ley, que lo ejecutaran. Y para comprobar lo que estaba diciendo el muchacho, los sabios le dijeron, oye, a ver, muéstranos la pluma, la supuesta pluma que te da poderes mágicos. Y el muchacho simplemente empezó a improvisar, empezó a tumbar las paredes y de repente salió una pluma de verdad. De verdad salió una pluma y el chico solo veía de manera satisfactoria cómo es que su historia sí embonó, sí coló. Y los sabios pues se encontraron en una posición muy incómoda porque ellos creían que no, que ellos creían que eso no era verdad. Y posteriormente el chico se convirtió en un chamán de la comunidad, de una invención que se había creado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos enseña esta anécdota? Que si la figura del chamán no existe, la comunidad lo inventa. Es una manera necesaria en la que la manera en que le tenemos que dar sentido al mundo, el hombre
la tiene que hacer así, de manera mágica. Y poder hacer estas asociaciones emocionales es sumamente necesario para la funcionalidad de la realidad, porque si no, de otra manera sería la neurosis, no encontraremos el orden en el desorden. Un buen ejemplo de cómo esto sucede es precisamente este lugar. Göbekli Tepe es el sitio religioso más antiguo del mundo, más antiguo que, que las pirámides, más antiguo que Stonehenge. Este sitio se encuentra ahí en Turquía, al norte de Harran. Harran es una ciudad muy misteriosa, que ya iremos viendo de qué se trata esta ciudad. El chiste es de que Göbekli Tepe es una especie de lugar sagrado en donde había un calendario astronómico que desfasa totalmente la manera en que contamos la historia de manera religiosa. Porque se pensaba que el hombre en primitivo no tenía estos conocimientos, que estos conocimientos eran más, más recientes. Pero Göbekli Tepe, al ser más antiguo que Stonehenge y que las pirámides de Egipto, desfasa todo esto. ¿Y por qué es relevante que esté cerca de Harran? Porque Harran es mencionado en la Biblia como el lugar en donde Abraham, el padre de Abraham, se fue de Mesopotamia a esta ciudad. Y Abraham allí fundó la religión monoteísta. Y toda esta zona de Harran también es un lugar donde existe la tradición sabacena. La tradición sabacena es como una especie de cristianos neopaganos que tenían una adoración a un dios de la luna o algo así. El chiste es de que toda esta zona de Harran podríamos señalarla como el nacimiento de las religiones abrámicas. Entonces, en este lugar fue donde comenzaron a hacerse estas asociaciones simbólicas de lo que posteriormente sería Occidente. Y luego, ya que hicimos la explicación de Levi-Strauss, ahora procedemos con la explicación de, a ver si se pone la siguiente. Ya saben, podemos hacer preguntas, y así. No mames, Nona, no se pone la siguiente. Está muy ¿O soy yo? interesante, está muy interesante. Ahí se puso. Siga, continúa. ¿Soy yo o no se puso? Ahora estamos viendo la de Francis Bacon. Ah, ok. Ah, pero ya quitó la transmisión. Bueno, a ver, Francis Bacon. ¿Sí seguía Francis Bacon? ¿No seguía Fraser? Se veía al otro, Pfizer, pero ahora se ve Francis Bacon. Ok, es que primero tengo que explicar a Fraser. Entonces, Fraser, volvé para atrás. Ahí está. Ahí está. no veo la transmisión, ¿qué pedo? Qué raro, bro. Estamos viendo a James Fraser. Bien, la transmisión está bien. Sí, cerrá la transmisión y volver a abrir. Ok. James Fraser. Gracias a este tipo tenemos la idea de magia y de ciencia como una especie de avance en la historia, ¿no? En donde la magia o el mito es lo primero que tenemos como recurso para explicarnos el mundo y después la ciencia está hasta el último, ¿no? Como el pináculo de la obra humana. Esta imagen no sé ustedes, pero a mí me incomoda mucho porque para empezar pone el sentido común sobre la filosofía, o sea, ¿qué onda, no? Y además la estética está por debajo del arte, o no entiendo esta imagen, o sea, la puse simplemente para ilustrar cómo es que James Fraser, este estudioso, contribuyó a que esta idea del pensamiento como una evolución se propagara. Pero resulta que James Fraser en la primera edición de su libro, The Golden Dove, creo que se llama, en donde hace una exploración de las historias folclóricas de su país natal, que es Gran Bretaña, para poder ilustrar cómo es que la religión tiene un juego diferente respecto a la ciencia y respecto a la magia.
Lo interesante es que en esta primera versión del libro, Fraser no habla sobre la magia o la religión como momentos arcaicos del pensamiento. Habla de la magia y de la religión como momentos necesarios que siempre van a estar allí, pero que la ciencia va a perfeccionar. Entonces, Fraser más bien lo veía de la siguiente manera. Para Fraser, estaba este triángulo en donde para él significaba una contraposición tripartita entre la magia, religión y ciencia. Vea la verga, no se ve la siguiente diapositiva tampoco. No, no se ve. ¿No querés cerrar la transmisión y volver a verla? Ahí está. Ahí está, ahí está. Si no, me ayudas, Nona, para poner la siguiente. Entonces, Fraser lo que en realidad veía era esto, como una contraposición tripartita entre estas. Esto posteriormente incluso fue retomado por ocultistas. Es decir, alguien que estaba totalmente en contra de la magia y era un total cientificista moderno, fue alguien que fue retomado por los propios ocultistas para construir sus sistemas mágicos. Y para él era muy peligroso, según él, de que la magia regresara como lo hizo durante el siglo XIX con toda esta onda del espiritismo y de las sociedades secretas. Porque él decía que entonces se viviría una especie de anarquía en el pensamiento racional y que mantendría el orden y que traería el progreso. Entonces, para Fraser, la magia es como una especie de lugar protocientífico. Es como la magia es la que se ocupa de hacer asociaciones simbólicas y poco empíricas y poco comprobables, como más o menos parecido a la idea de pensamiento mágico, pero la ciencia sería quien la perfeccionaría. O sea, al estilo de Marvel, para Fraser, la magia era la ciencia que no podemos entender. ¿Y por qué lo distinguía de la religión? Por el simple hecho de que la religión sí estaba sistematizada y sí se ocupaba de temas políticos, mientras que la magia no. Para Fraser, la magia simplemente era un lugar en donde se hacían cosas al ahí se va, a ver qué encontramos. Sería más o menos como la disciplina que se ocupa de lo que no sabemos, Y la ciencia lo que se encargaría es de ver qué sí sabemos de lo que sabemos. Pero igualmente, esta definición de magia no embona del todo con los padres del empiricismo, como sería Francis Bacon. ¿Pones la siguiente diapositiva, porfa? Si es que no se puso. Ahí está. Francis Bacon, para Francis Bacon, la magia es la ciencia que aplica el conocimiento en formas ocultas para producir maravillosos trabajos sobre la naturaleza. Entonces, para Francis Bacon, el padre del método científico, fíjense nada más, tomaba muy en cuenta la magia, porque efectivamente para él era la magia era la ciencia que no podemos entender. Y entonces, para Francis Bacon, ¿cuál fue el problema que tenía la magia? ¿Por qué es que tuvo que crear el método científico? ¿Por qué es que tuvo que hacer todo este estudio empiricista? Porque a él lo que le molestaba era la manera esotérica en la que se explicaban las cosas, la manera oculta, la manera difusa en la que se daban a explicar las cosas. Entonces, Francis Bacon no era un antimago, no era una antimagia, era un antiesotérico. Él lo que quería era agarrar la magia, sistematizarla y explicarla de manera clara. Eso era lo que él realmente quería. Y de ahí viene toda esta idea de la alquimia y que cómo es que la alquimia era una especie de protoquímica, y igualmente con otras ciencias, ¿no? Que en algún momento fueron magia. Entonces, ya podemos pasar con la idea de superstición y magia. Entonces, ya que tenemos entendido que
En efecto, hubo estudiosos como Francis Bacon que tomaban en cuenta la magia para sus estudios científicos. Tenemos que entender que la superstición no es lo mismo que magia, a diferencia de las definiciones previas que nos habían dado. Entonces, superstición viene del superstes, del latín superstes, que es de pie sobre, y era usado para referirse a formas incorrectas de alabar a los dioses o a un adoramiento de un dios incorrecto. Los romanos utilizaban este término de manera colonial, de manera imperialista. Entonces aquí viene momento progre. Deberíamos de banear el término superstición porque es ofensivo y es imperialista. Bueno, eso es solo una sugerencia, la verdad. No sé si deberíamos hacerlo en realidad, pero si yo me pusiera bien progre, yo diría eso, que superstición es un término imperialista, racista y todo eso, ¿no? Porque tiene un origen opresor para ejercer poder. Porque para los romanos, si no adoras al dios Júpiter, que es lo que ellos definen como religión, que es el término de las alabanzas correctas al dios Júpiter, es decir, el patrono del Imperio Romano, tú eres un supersticioso. Tú no tienes la verdad. Tienes que adorar al dios del Imperio Romano. Si no, crees en tonterías. Entonces, superstición, apoyas el imperio. Religión, adoras al imperio. Pero para ser honestos y para ser sinceros, también se refería al análisis incorrecto de un dios. También se aplicaba la idea de superstición a sus propias religiones paganas. Cuando ellos decían que alguien era supersticioso, también era porque no sabía en qué momento o de qué manera adorar al dios Júpiter o de qué manera adorar a X dios pagano. Entonces tengamos esto en claro. La magia sería en todo caso una manera correcta de adorar a Dios dentro de los sistemas del pensamiento a los que nos interesa. Esta tradición de entender la magia como lo que venimos viendo, ¿no? Entonces, hagamos esa distinción. Magia no es lo mismo que superstición. Y después tenemos la idea que nos da Arthur Schopenhauer de la magia. Schopenhauer había elaborado un sistema científico que exploraba la voluntad. Y para ello tuvo que observar ideas del magnetismo animal y efectivamente la magia. Entonces, leyendo esta cita que tenemos aquí de Schopenhauer, para él la magia y la voluntad es esto. Es sobre todo el magnetismo animal la más palpable constatación de mi doctrina sobre la omnipotencia y única verdadera sustancialidad de la voluntad. Magia y magnetismo son completamente lo mismo y son verdaderamente la metafísica práctica. Por lo tanto, magia es la metafísica aplicada. Es las ideas, las asociaciones simbólicas que se aplican, que se llevan a cabo. Interesante porque también tiene esta idea de que no debe de existir esta disolución entre lo simbólico y lo real, justo como los hombres de la caverna lo hacían. Entonces Schopenhauer se trató de desvelar cómo es que la magia podía desvelarnos cómo aplicar la voluntad sobre la naturaleza. E incluso hay pasajes en donde él textualmente dice que para que la voluntad se ejerza, tiene que haber una suspensión temporal del curso normal de la naturaleza. Así lo dice. Entonces, fíjense, para Schopenhauer, efectivamente, la magia tenía que suspender las leyes generales de la naturaleza para que la voluntad se ejerciera. Entonces, para Schopenhauer, efectivamente, la magia sí sería sobrenatural, sí sería contraria a las leyes de la naturaleza, porque la voluntad es precisamente eso, ir en contra de lo que naturalmente estaría sucediendo. Preguntas hasta aquí, comentarios, porque ya vamos a pasar a otro tema. No sé qué quieran decir. Tenemos problemas nominalistas, por lo que veo, ahí en el chat. Primero que nada, yo quería decir algo. Buenas noches. Muy interesante la clase hasta ahora. Muy buena. Y sí, es cierto, más que una pregunta, es una afirmación. Sí, está muy bien sustanciado lo que decís acerca de la magia, religión y ciencia, en esa triada que mostraste hace un rato, o en el caso de, creo que era Fraser,
Dreyer, este camino evolutivo, como que primero la religión, después la filosofía y después por último la ciencia. Yo hace un tiempo había escrito un ensayo para una materia que tuve, y tuve que investigar el tema puntual de la hermenéutica. Tomé a la ciencia dialogando con la religión, la ciencia de hoy en día. Y sí es cierto que hay mucho de lo científico de hoy en día que son mitos resignificados, o sea, son mitos que los llevaron y los sometieron a los cánones, a la estructura, al método científico. Y hoy en día, por ejemplo, tenés la concepción de los multiversos, ¿no? A través de la física cuántica, la mano de la física cuántica, cuando eran en realidad cosas que ya se hablaban en el Bhagavad Gita, por ejemplo. Yo había tomado ese ejemplo puntualmente. Y sí, está muy bueno, muy interesante esto que decís. Nada más, Ok, era ese aporte, perdón, gracias. como para reforzar. Ok, entonces podemos concluir que una de las definiciones de magia sería tu voluntad será la única ley, para Schopenhauer, ¿no? Esta foto es de Aleister Crowley, un ocultista del siglo XIX-XX, que se dedicó a precisamente recopilar las ideas de Fraser y de Schopenhauer y de otros ocultistas para para poder rescatar el término de magia y resignificarlo de una manera en la que se pudiera rescatar la forma empírica en la que se debía de ser magia, ¿no? De una manera parecida a la que precisamente Francis Bacon ostentaba, que era restaurar la forma de sabiduría antigua. Eh, y hasta ahora puede haber muchos problemas nominalistas, ¿no? Hasta ahora, porque puedes decir, bueno, pero ¿por qué le vas a decir magia? Eso es voluntad, eso es filosofía, eso es ciencia. Bueno, ¿por qué es que le queremos decir magia? Por el simple hecho de que esa es la tradición nominalista que existe para denominar estas cosas. Así de simple. Si se lleva diciendo tradicionalmente que esto es magia, pues llamémosle magia. O nos vamos a poner momento progre en el que vamos a decir, no, es que eso suena muy feo. Dile ciencia, dile voluntad. Tampoco creo que ese sea el asunto, ¿no? Tampoco creo que el asunto sea el quererle cambiar el nombre a las cosas. Si hay una tradición larguísima de autores que esto le llaman magia, pues llamémosle magia. Y a lo mejor ustedes dirán, bueno, es que eso es contraintuitivo, es supersticioso y shalala, shalala. Y es que también hay que entender que tenemos que salirnos de esta mentalidad modernista, cientificista, capitalista y cuantificable, en la que todo lo queremos racionalizar y todo lo queremos utilizar de forma instrumental hacia el objetivo de tener ganancias, hacia el objetivo de tener dinero sobre todo, ¿no? Hacia el objetivo de conseguir una retribución material de las cosas. Y todo esto tiene un montón de incompatibilidades con precisamente esta forma de pensar, porque para la magia, dentro de este término, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con asociaciones simbólicas emocionales. No es científico, evidentemente, pero definitivamente sí es empírico, como hemos visto. Entonces, ahora que ya terminamos de definir la magia, no sé si alguien quiere hacer otra objeción que no sea nominalista, vamos a pasar a definir lo que sería lo esotérico. ¿Por qué tendríamos que llamarle esotérico y no esoterismo? A ver, aquí me dicen, tienes como... También hay el objetivo de sanar alguna enfermedad o hasta hallar la iluminación. Ah, claro. Eso ya lo iré explicando. Pero también hay que entender, por ejemplo, con lo que decía Levi-Strauss. Levi-Strauss también se trataba de entender al chamán como esta figura que trata de hacer asociaciones emocionales y simbólicas para que no exista esta neurosis. Entonces,
El chamán y la magia se ocupan de sanar enfermedades, sí, en efecto, pero enfermedades que dentro del campo simbólico se pueden sanar. Tampoco vamos aquí a hacer un baile para curar el cáncer, ¿no? O a hallar la iluminación. En efecto, eh, en efecto, la magia se ocupa de un conocimiento que es más allá de la epísteme, y se ocupa de la gnosis, se ocupa de un conocimiento más completo, más último, que no es consuetudinario. Eso ya lo iremos platicando. Nona, dale la siguiente diapositiva. ¿Sí sale? Ok. Lo esotérico. Para eso, tenemos que definir los siguientes puntos. Podemos decir que todo lo esotérico tiene las siguientes similitudes entre ellas. Número 1, que existe una correspondencia. Que lo esotérico, ahora, a ver, antes de empezar, ¿por qué le digo esotérico y no le digo esoterismo? Porque para decir que lo esotérico es un ismo, debe de haber una especie de sistematicidad constantemente encontrada en todos los lugares, pero resulta que hay diversas formas de esoterismo. Entonces, por eso es que no podemos hablar de un solo esoterismo, de un solo ismo. Entonces, es más correcto decir lo esotérico, porque así podemos decir que existen varias formas de abordar lo esotérico. Entonces, entre todas estas formas, podemos encontrar estos 6 puntos. El número 1, la correspondencia. ¿Qué quiere decir esto? Que existen diversos niveles de realidad, como las plantas, los humanos, los planetas, los minerales, que mantienen conexiones y que hacen parte de algo más grande. Esto es lo que la mayoría de veces se ve en estas tradiciones. Que si tú haces algo a la planta, eventualmente te va a pasar a ti. Que si tú haces una observación respecto a los planetas, como en la astrología, eventualmente algo va a suceder en ti. Que existen estas correspondencias y conexiones entre el universo, que todo está conectado. Después podemos decir que lo esotérico encuentra que la naturaleza está viva. Ve en la naturaleza un panteísmo o incluso un monismo radical o un monismo holístico que comprende una vida en un cosmos. Es decir, que todas las cosas tienen una especie de conciencia, que todas las cosas tienen una especie de lugar consciente y activo dentro del cosmos, ¿no? Número 3, que existe imaginación y mediación. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que dice precisamente Levi-Strauss, que existen correspondencias que demandan asociaciones simbólicas, que son reveladas a través de entidades, podríamos decir, espirituales. Entendiendo espirituales, no de forma supersticiosa, de nuevo, entendiendo espirituales como estas conformaciones emocionales y pasionales que existen en el cuerpo humano. Porque recordemos, esto se trata de hacer un monismo radical, entender el todo como un todo. Y por lo tanto, si yo me siento triste es porque efectivamente hay cosas en el mundo que suceden que me hagan triste. Entonces, esta asociación entre espíritus es importante para lo esotérico. 4, que existe una experiencia de transmutación, que lo que sucede fuera del cuerpo o lo que sucede dentro tiene una experiencia realizatoria. Y el mejor ejemplo es la alquimia, ¿no? Como es que los alquímicos se dedicaban a buscar la piedra filosofal. Y cómo es que los alquímicos veían cosas en las sustancias con las que experimentaban que eventualmente se iban a ver reflejados en tu persona. Y cómo es que la gran sustancia y la gran obra de un alquimista era precisamente crear la piedra filosofal, que todo se convierta en oro. Pero hablando de manera poética, ¿no? Hablando de manera retórica, o sea, que todo se convierta en oro, bueno, que tú, de manera emocional, conviertas todo en oro. Y después, 5 y 6 son un poco problemáticos, porque comienzan a tener problemas si lo queremos aplicar a las tradiciones del siglo XIX y siglo XX.
Estos dos hablan de la práctica de concordancia, que es la búsqueda del común denominador, que se pueden asociar similitudes entre diversas tradiciones. Por ejemplo, que uno puede hacer una asociación entre las religiones brahámicas y dharmánicas de Oriente con las religiones abrahámicas de Occidente, o incluso paganas, ¿no? Que uno puede encontrar estas concordancias, estos comunes denominadores, que eventualmente nos enseñan que todos buscan lo mismo, solo que lo abordan de diferente manera. Y el número 6, que es la iniciación y la transmisión. Lo esotérico, por lo general, tiene una tradición de un gurú, o de un maestro, o de un iniciado, ¿no? Es el elemento social que se necesita para estas tradiciones. Es una comunicación que trata de preservarla, que trata de preservar estos conocimientos de forma tradicional. Es por eso que existen también estas órdenes como la masonería, como en su momento existieron los Illuminatis, los Rosacruces, o incluso los propios templarios, que fueron también una orden esotérica, ¿no? Y siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la mejor manera de abordar este tema de lo esotérico desde la perspectiva occidental? Pues a través de la tradición hermética. Ahí se me fue la A, no mames. La tradición hermética revela muy bien cómo es que todas estos puntos entre los esotéricos se juntan, se conglomeran. Les hablaba anteriormente de Harran. Se dice que en Harran existían los abateos. Y curiosamente los abateos son mencionados en el Corán. Y en el Corán se demandaba una tolerancia a estas prácticas, que eran consideradas mágicas, esotéricas. Entonces, el Islam tenía contemplado el respeto a este tipo de cosas, que son una herencia de las tradiciones mágicas de la antigüedad, de la época de los griegos y de los egipcios. Entonces, hay tradiciones musulmanas, como por ejemplo el sufismo, que reconocen que estos comunes denominadores entre las diferentes tradiciones religiosas o mágicas pueden convivir, pueden... no necesariamente se necesita decir, no, es que mi religión es la verdadera y si dices lo contrario te mato. No, en la tradición hermética no existe un otro. No existe la idea de que tú estás equivocado, no existe la idea de que tú no crees en mi Dios y por lo tanto te odio. En la tradición hermética esotérica podemos crear una historia de la religión que incluye a todos y no hay rivales. Eso es lo bonito de la tradición hermética, que existe una serie de textos que por cierto durante mucho tiempo han sido olvidados, pero recientemente la academia los ha rescatado, sobre todo en una universidad que está en Holanda, que trata de rescatar toda esta tradición hermética que no ha sido traducida, porque todo sigue en griego o en latín, o incluso en árabe. Y toda esta tradición nos enseña que podemos crear una religión auténticamente católica. Católica en el sentido literal de la palabra, en el sentido, ¿cómo se llama? Católica en el sentido de que es universal, de que es una religión para todos, que eso significa católico, una religión universal. No en el sentido de que yo quiero adorar al Papa, no, en el sentido de que es una religión en la que todos cabemos. Y ese es el gran proyecto que en un principio tenía la religión católica, ¿no? Pero conforme lo fue abandonando, pues ya valió pito, ¿no? Y la tradición hermética tiene este proyecto, el proyecto de incluir a todos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo que yo les propongo es que comencemos a distinguir y a deconstruir las ideas de magia y religión para poder encontrar una nueva perspectiva de pensamiento que nos lleve más allá del modernismo y del posmodernismo.
Y si uno puede ver estos símbolos que se han construido a lo largo del tiempo, que tratan de buscar un común denominador entre todos, como por ejemplo fue precisamente la figura de Hermes, es por eso que es la tradición hermética, porque habla de un maestro que se llama Hermes Trismegisto. Esta figura es una combinación entre el dios Tot y el dios Hermes. Ambos dioses eh, tienen una simbología asociada a la escritura. Eh, entonces, durante la época antigua se dio una especie de sincretismo académico en donde no solamente se trataba de crear política a través de la religión, sino también ciencia a través de la religión. Ciencia no en el sentido utilitario, no en el sentido de vamos a replicar las cosas para después conseguir retribución y poderla usarla de manera militar. No, no, no. Ciencia en el sentido antiguo de la palabra, en el sentido de comprobación empírica y lógica, e incluso emocional, y en el sentido monista de la palabra también, ¿no? Y es muy bonito explorar esta tradición hermética porque puedes ver cómo es que todas las religiones trataban de salirse del campo normal de la palabra. Trataban de salirse de, de lo que normalmente se concebía como correcto y trataban de ir más allá. Un buen ejemplo es Giordano Bruno. Giordano Bruno incluso escribió sobre la magia. Uno de los contribuidores más grandes de la revolución científica estaba muy metido en el hermetismo durante el Renacimiento. Y en el Renacimiento nació todo un redescubrimiento, no solo de textos de filosofía griega, sino también de textos de filosofía ocultista, de filosofía mágica, que venían de los árabes. De nuevo, Harran. En Harran vinieron un montón de académicos a estudiar a Bagdad y a traducir y a corregir incluso textos no solo de ciencia, también de religión y magia. Y todos estos textos, que eventualmente conoceríamos hoy como grimorios, fueron llevados a España. Y en España se comenzaron a traducir en el latín. Y del latín se llevaron a Italia. Y de ahí nació toda un nuevo pensamiento que fue el Renacimiento. Es decir, la historia de la modernidad incluso no puede ser comprendida si no entendemos las ideas de magia y religión. Eh, entonces, los invito a que abramos la mente, comencemos a explorar más ideas, más cosas y tratemos de retarnos a nuestro pensamiento cientificista moderno, ¿no? Y tratemos de construir un paradigma que trate de incluir a todos. Y ya. Eh, Hasta aquí este asunto. ¿Qué más quieren decir? Permiso, no quiero acaparar todo el micrófono, ¿no? Pero primero que nada, felicitarte porque muy buena presentación. Me encantó el tema, como lo diste y todo lo que estuviste hablando. Y sobre todo la propuesta me parece en exceso muy interesante también. Y muy desafiante y muy necesaria, creo, hoy en día. Porque es cierto que somos hijos de la modernidad, mm, más bien de la contemporaneidad y por ende la posmodernidad, en la cual venimos con una carga cultural muy grande, negativa, acerca de la magia y muy estructurada, muy cerrada con respecto a la religión. Bien dijiste, hablando sobre el hermetismo, esta cuestión de que eh, como que dentro del hermetismo todas las religiones conviven, está todo bien con todos, no hay pedo, ¿no? Eh, nosotros culturalmente es como que tenemos el odio hacia la otra persona inculcado, y sobre todo en la religión, ¿no? Esta cosa de que no, vos sos católico y todo lo demás es el diablo. Eh, no, qué sé yo, me parece que no es por ahí el asunto. Eh, que eso solo genera odio, genera mentes cerradas, mentes eh, unidimensionales, como podría llegar a decir Unamuno. Eh, qué sé yo, es necesario hoy en día, es necesario hoy en día recobrar
estos conceptos y tratarlo de verlos desde otra perspectiva, ¿no? Eh, sin tratar de juzgarlos tanto, y como para llegar a un buen puerto y estudiar este asunto. Y nada más. Muy interesante lo que dijiste acerca de Ámsterdam, de estos estudiosos que encontraron esos textos viejos. La verdad, me da que pensar que los años venideros, esa cuestión va a tomar mucha más fuerza y tal vez se podría vivir un segundo periodo de producción y estudio de la hermenéutica a nivel mundial, ¿no? Hoy en día está tan en boga esta cosa de volver a creer en algo. Hay mucha gente que practica la Wicca, por ejemplo, o el chamanismo, no solo los whitexicans eh, le hacen a eso, sino que hay mucha gente que se ha volcado a esa opción y se están haciendo muchas contribuciones a todo eso. Y me parece que es una forma muy amable de volver a ello. Nada más. Sí, en efecto. Y a mí me interesa mucho que divulgar este tipo de ideas, porque me parece muy problemático que no podamos pensar en ir más allá del paradigma en el que vivimos, ¿no? Y creo que esta puede ser una buena salida si empezamos a tocar temas tan delicados como es este, ¿no? O sea, creo que uno de los temas que ya pusimos en la mesa fue el de la política, que eso fue algo que costaba mucho trabajo, ¿no? Bien se dice que en la mesa no se habla de política y religión. Entonces, yo creo que el siguiente paso es comenzar a poner la religión en la mesa. Y también mostrar que existe posibilidad de abordar estos temas sin ser supersticioso, sin ser un idiota, pues. Sin, sin tener que creer en cosas totalmente absurdas y pensar que uno es auténticamente científico cuando no lo es, que al pan pan y al vino vino, ¿no? Que cada cosa corresponde a diferentes lugares. Y, y ver que, pues, se puede vivir en un lugar donde todos creamos lo que queramos y podamos construir significaciones que no solo sean materialistas en el sentido vulgar, que sean, que sean aspiraciones que van más allá de lo que uno quiere conseguir ahorita en esta vida, ¿no? Lo que uno quiere conseguir de retribución inmediata, que podemos construir significaciones que son trascendentales. Trascendentales no en el sentido de que nos vamos a ir al cielo, trascendentales en que lo vamos a dejar a nuestros hijos, en que podemos hacer cosas, construir discursos con los cuales seguir viviendo y no querernos matar y dejar de estar aquí pegados en la computadora viendo porno y jugando videojuegos, ¿no? Que podemos construir narrativas que nos saquen a otro lugar. Y pues hasta aquí. Aquí lo dejamos. ¿Un minuto y medio más? Pues no sé, güey. Digan algo para yo poder comentarlo, que alguien lo comente. Órale, pues. Y bueno, hasta aquí este asunto. Espero les haya entretenido, espero les haya movido algo en la cabeza, les haya inspirado a investigar todo esto. Las fuentes, me las pueden pedir, yo las mostré al principio para que vean de dónde saqué todo esto y cómo es que eh, eh, estructuré toda esta clase, ¿no? Ahí está, mira. Por ahí pueden empezar. Que eso es otra cosa que bien peligrosa de acercarse a estos temas, que uno inmediatamente quiere empezar a leer libros de hechicería, ¿no? Inmediatamente uno quiere empezar a leer las clavículas de Salomón, y inmediatamente uno quiere empezar a leer ese tipo de cosas bien densas. Y la verdad es que no. La manera correcta de abordar estos temas es por medio de un acercamiento que haga clic con tu pensamiento moderno, con tu pensamiento contemporáneo, cientificista, capitalista y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, si podemos abordarlo previamente de una manera estructuralista, como lo hacen estos autores, que sí hace clic con el pensamiento contemporáneo, podemos poco a poco
ir rompiendo este paradigma mental que tenemos en esta contemporaneidad. Contemporaneidad. Y ya. Sí, yo tengo dos preguntas. ¿Sí? Una es más referida al tema de Schopenhauer. Cuando hablaste sobre él, no entendí bien a qué se refería con esta cuestión de voluntad y, ¿cómo era que decía? Voluntad y, Magnetismo animal, ¿no? sí. Si pudieses explicarlo, me caería muy bien. Y la segunda pregunta, Eh, que ya la dejo más libre a tu opinión, eh, ¿hacia qué rumbo pensás que podría llevar toda esta cuestión de la resignificación de la religión y la magia en la humanidad en general? Porque vos hablaste de, por ejemplo, dejar algo a los hijos. ¿Qué crees que le vamos a dejar? ¿Le vamos a dejar algo más allá de lo moral, ¿no? Pero bueno, malo, ajá. constructivo o algo distinto, tal vez, pienses vos. O sea, ¿qué pensás acerca de eso? Del futuro Mira, de te respondo muy fácil a esas dos preguntas. tal. No sé. No, No te puedo explicar a Schopenhauer bien y tampoco te puedo explicar eso último. oh, Pero puedo hacer perdón. el intento. Puedo hacer el No, no, intento. repetir lo que dijiste de Schopenhauer, porque incluso se me cortó un poco ahí la transmisión, por eso más que nada esa duda. Ajá. Mira, es que eh, Schopenhauer lo que veía interesante en los animales era esta cosa que sucedía cuando se apareaban y cuando trataban de conseguir comida o cuando trataban de sobrevivir. Y a esta onda eh, de los animales apareándose, que es más o menos como yo lo entiendo, la verdad no lo puedo explicar, ahí está la fuente por si quieren leerlo mejor, es que existe una especie eh, de no de voluntad, sino más bien como de impulso que tienen los animales a seguir viviendo. Eh, y este impulso, eh, Schopenhauer lo identifica como algo contra natura, algo que va eh, muy, algo que lucha por seguir existiendo, algo que quiere ir más allá de donde está. Eso es como lo identifica Schopenhauer. Entonces, él hace asociación con la magia. Eh, entonces, él cree que para que se pueda ejercer esta voluntad y este deseo de seguir viviendo y seguir adelante, tiene que suspenderse la forma natural en que las cosas fluyen en el universo. Y para eso hay que proyectar la conciencia. Yo tengo muchos problemas con esa palabra conciencia, pero es que no encuentro otra. Eh, hay que proyectar la conciencia sobre la realidad para que se puedan suspender este, el curso natural de las cosas. Y así uno puede ejercer la voluntad e interrumpir la manera en que las cosas fluyen. Básicamente eso era lo que Schopenhauer creía. Eh, ¿A qué me Claro, refiero cuando...? Ajá, como una especie de acortador. sí, 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 sí. Y eso incluso lo hablan las religiones dharmánicas, sobre todo. Las religiones dharmánicas como el hinduismo o el budismo hablan sobre cómo uno tiene que tener una conciencia plena para poder trascender, para poder iluminarse. Bueno, Uno tiene que estar conscientemente aquí, ahora. sí, Entonces, cuando uno alcanza el nirvana o la iluminación, para las religiones dharmánicas, uno está aquí, pero está más aquí. No se trata de que asciendes y te vas a otro lado. No, no, no. Simplemente estás aquí, pero más aquí. sí, sí, Y sí. eso se refieren las religiones con la iluminación, a que uno esté totalmente aquí y ahora, ejerciendo su voluntad, viviendo. Sí, de hecho, lo que los orientales conocen como nirvana o iluminación, estado de budeidad, en Occidente se conoce como el Cristo solar, la cosa de la, de la trascendencia en la inmanencia, ¿no? Del estar aquí y ahora. Eh, la conciencia crística solar es eso, es estar en esa situación de ese modo, eh, en esas cuestiones, ¿no? Eh, y es muy, muy interesante cómo a lo largo de toda la humanidad, en lo ancho y vasto del planeta, eh, es como que
todas las religiones hablan de ese estadio, ¿no? De ese estado de conciencia, ¿no? No sé si Ujú. esa palabra, o estado de ser. Eh, y es muy interesante cómo cada una, a su modo, ha fabricado su camino, ¿no? Por ejemplo, en el Oriente con la meditación, en el Occidente, eh, se- según lo que tengo entendido, nunca lo practiqué, así que no, no puedo poner la mano en el fuego por ello, pero a través de ciertos ritos mágicos, los chamanes, los brujos y esas cuestiones, podían llegar a esta cuestión de la conciencia crística, ¿no? Este Cristo solar. Eh, y lo interesante de eso es que en todas o la mayoría de las religiones o creencias, sistema de creencias, como que llamarle, eh, que hablan de esa cuestión de la iluminación o el Cristo solar, lo comprenden, eh, y esto es algo que no está muy habituado hoy en día, que no se lo suele tomar tan así, se le tergiversó mucho, por unas cuestiones, qué sé yo, vaya a saber uno, pero como que esta conciencia de Cristo solar o la iluminación en sí no es la meta, sino es la iniciación, ¿no? Y es un poco también lo que se ve reflejado en lo que habías dicho hace un rato, ¿no? Esta cuestión de convertir todo en oro, que vos seas oro, que todo lo que, digamos, vayas haciendo o produciendo se convierta en oro. eh, Tiene que ver un poco con esta cuestión de estar en el aquí y el ahora, ¿no? En esta conciencia iluminada, donde justamente todo es oro, todo es el oro, digamos, siempre es muy referido a un elemento puro, iluminador, eh, viste, muy como preciado, por así decirlo, ¿no? A lo largo de toda la humanidad. Entonces Sí, es muy interesante cómo parece que no, pero en realidad es como que todo está conectado. Y ahí eso lleva a una de las leyes, ¿no? Del hermetismo, en cierto sentido, dicho así nomás, ¿no? Eh, nada, es interesante eso, cómo se ve la perspectiva. sí, bueno, y si quieren seguir discutiendo este tipo de cosas o seguir explorando estos temas, pues para eso está el foro que abrimos allí. Ojalá dure bastante tiempo, ojalá el experimento dure y podamos ahí aportar más cosas. Y bueno, ahora sí, nos vamos. Aquí vamos a seguir, pero nada más es para que termine la transmisión, más bien la grabación. Sale, pues me despido de nuevo. Ahí se ven, bye. Lástima que terminó Festival de hoy.